La emoción de regresar a casa después de una semana de viaje de negocios en París recorría mis venas mientras giraba hacia mi calle en los suburbios de Boston. La vista familiar de céspedes perfectamente cuidados y casas idénticas me dibujaba una sonrisa en el rostro. Mi propia casa colonial de 2 plantas, con su impecable pintura blanca y contraventanas azul marino, se alzaba orgullosa al final de la calle sin salida. Al estacionar en el camino de entrada, el sol poniente bañaba el vecindario con un cálido resplandor, y no veía la hora de entrar y relajarme en mi propio espacio. Con mi bolso de mano colgado del hombro, forcejeé para encontrar las llaves de la casa, mientras el desfase horario hacía que mis movimientos fueran lentos. El candado hizo clic y empujé la puerta de par en par, esperando el reconfortante abrazo del hogar. En su lugar, me recibió un silencio inquietante que erizó cada fibra de mi piel. «¿Isabel?», llamé, con la voz resonando en la nada. No hubo respuesta. Al adentrarme en el recibidor, encendí el interruptor de la luz y mi corazón se hundió en mi interior. El vestíbulo, que habitualmente lucía una elegante mesa auxiliar y un gran espejo, estaba completamente despojado. El parquet se extendía desnudo y frío ante mis pies. Con el pánico apretándome el pecho, me lancé al salón, mis ojos recorriendo frenéticamente cada rincón. La habitación que una vez fue testimonio de mi arduo trabajo y de una cuidadosa selección estaba ahora reducida a una cáscara vacía. El mullido sofá seccional donde Isabel y yo habíamos pasado incontables noches de cine, desaparecido. El moderno centro de entretenimiento que albergaba mi preciado televisor OLED de 65 pulgadas, se había esfumarado. Incluso las obras de arte en las paredes, piezas que había recogido en mis viajes por el mundo, habían desaparecido sin dejar rastro. Mis piernas flaquearon mientras avanzaba por la casa, con la mente en un torbellino. En el comedor, la antigua mesa de caoba que había pasado de generación en generación en mi familia había desaparecido, al igual que el juego de sillas estilo Chippendale que había restaurado con tanto esmero. El aparador de porcelana que solía exhibir la colección de loza de mi abuela estaba vacío, con sus puertas de cristal reflejando mi expresión de asombro. Al llegar a la cocina, la escena que se me presentó no fue menos angustiante. Los electrodomésticos de alta gama en los que había invertido durante nuestra reciente remodelación, la estufa profesional, el refrigerador de doble puerta, incluso la máquina de espresso en la que derroché, habían desaparecido todos. Las encimeras de granito estaban desoladas, salvo por una única taza de café que quedaba, como si fuera una cruel broma. Con las manos temblorosas, saqué mi teléfono y marqué el número de Isabel. Fue directo al buzón de voz. Intenté de nuevo, y de nuevo, cada llamada sin respuesta aumentaba mi ansiedad. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Nos habían robado? Pero, ¿cómo podían los ladrones haberlo llevado todo de manera tan exhaustiva sin que nadie se diera cuenta? Corrí escaleras arriba, subiendo de 2 en 2, rezando para que nuestro dormitorio no hubiera sido tocado. Pero al irrumpir en la habitación, me recibió la misma devastadora desolación. Nuestra cama tamaño king, la cómoda, incluso las cortinas, todo se había esfumado. El vestidor estaba completamente despojado, el extenso guardarropa de Isabel y mis trajes habían desaparecido en el aire. Derrumbado en el suelo, me tapé la cabeza con las manos, tratando de comprender la situación. Fue entonces cuando lo oí, el sonido de un coche llegando al camino de entrada. El corazón me se aceleró mientras me levantaba a toda prisa y bajaba corriendo las escaleras, en busca de respuestas. La puerta principal se abrió de par en par y entró mi suegra, Carmen, seguida de cerca por Isabel. Verlas pasear tranquilamente por la casa como si nada estuviera mal hizo que la sangre se me helara. Iban elegantemente vestidas, luciendo atuendos de diseñador que nunca había visto. El cabello plateado de Carmen estaba recién peinado, y las uñas de Isabel resplandecían con una manicura nueva. «Oh, volviste temprano», exclamó Carmen con voz melodiosa, empapada en una sorpresa fingida. Sus ojos, que solían ser cálidos y acogedores, ahora brillaban con un destello que no lograba descifrar. Presunción, tal vez. Isabel ladeó la cabeza, mostrando una expresión de confusión que, sin embargo, no llegaba a sus ojos. ¿Algo anda mal, cariño?, preguntó con un tono excesivamente dulce. Me quedé allí, boquiabierto, sin poder articular palabra.
La yuxtaposición de su actitud despreocupada contra el telón de fondo de nuestro hogar saqueado resultaba surrealista. Era como haber entrado en una realidad paralela en la que mi vida había sido borrada. Las siguientes palabras de Carmen me golpearon como un martillo. Con un encogimiento de hombros casi casual, dijo: no estabas usando estas cosas, así que decidí venderlas. No te importa, ¿verdad? La arrogancia en su tono, el completo desprecio por mis sentimientos y por mi propiedad, hicieron que mi mandíbula se apretara con tal fuerza que pensé que se me podían romper los dientes. Miré a Isabel, buscando algún signo de remordimiento o comprensión, pero lo único que vi fue un destello de inquietud rápidamente enmascarado por una sonrisa forzada. ¿Venderlas? Logré soltar finalmente, mi voz apenas un susurro. ¿Vendiste todo? Carmen asintió, como si fuera lo más natural del mundo. Por supuesto. Isabel comentó que quería unas buenas vacaciones, y sabemos que ganas buen dinero. Así que pensé, ¿por qué no aprovechar todo esto? Isabel se rió con una risa aguda, un sonido que solía reconfortarme pero que ahora me heló la sangre. Lo pasamos increíble, cariño. Vuelos en primera clase, resorts de 5 estrellas en Maldivas, fue como un sueño. Me quedé paralizado mientras ellas me contaban detalles de su lujosa escapada. Mi mente daba vueltas, tratando de conciliar el hecho de que mi propia esposa y mi suegra habían, esencialmente, liquidado mi vida mientras yo estaba fuera en un viaje de negocios. El reloj de péndulo de mi difunto abuelo, la primera gran compra que hice tras conseguir mi empleo, los recuerdos de mis viajes, todo había desaparecido, cambiado por una semana de indulgencia tropical. Mientras seguían charlando, ajenas al creciente desconcierto que me embargaba, sentí que algo dentro de mí se rompía. El shock daba paso a una furia inusitada. Mis manos se cerraron en puños a los costados, las uñas cavando en mis palmas. Basta, dije con voz baja y amenazante. Ustedes no tenían derecho. En absoluto. La sonrisa de Carmen titubeó, pero se recuperó rápidamente. Ay, no seas tan dramático. Son solo cosas. Siempre se puede volver a comprar. Esa actitud despreciativa fue la gota que colmó el vaso. Inspiré hondo, preparándome para lo que estaba por venir. Era el momento de hacerles entender la verdadera magnitud de lo que habían hecho. ¿Solo cosas? Repetí, mi voz elevándose con firmeza. Esas cosas incluían reliquias familiares invaluables, recuerdos irreemplazables y objetos valorados en cientos de miles de dólares. ¿Acaso pensaron en eso antes de decidir hacer una venta de garaje con mi vida? El color se desvaneció del rostro de Isabel al asimilar la realidad. Carmen, sin embargo, seguía sin mostrarse convencida. ¿Y pues, cómo íbamos a saberlo? Tú nunca nos dijiste que esas cosas eran valiosas. Me reí, una risa amarga y áspera que resonó en la casa vacía. No debería tener que explicar el valor de mis pertenencias para evitar que vendas a mis espaldas. Mientras me encontraba rodeado por los huecos vestigios del hogar que tanto me costó construir, comprendí que no solo se habían llevado mis objetos. Mi confianza, mi sentido de seguridad, el mismo fundamento de mi relación con Isabel y mi suegra, todo se había derrumbado en un instante. El peso de su traición me oprimía, amenazando con aplastarme por completo. Pero al observar sus rostros, la creciente desesperación de Isabel y la menguante presunción de Carmen, sentí cómo se endurecía una resolución en mi interior. Esto estaba lejos de terminar, y estaban a punto de aprender que toda acción tiene sus consecuencias. El silencio que siguió a mi estallido fue ensordecedor. Isabel y Carmen se quedaron inmóviles, su anterior arrogancia desmoronándose como un castillo de arena golpeado por una marea furiosa. Casi podía ver las ruedas girando en sus cabezas mientras trataban de comprender la gravedad de lo que habían hecho. No puedes estar hablando en serio, balbuceó Isabel al fin, con la voz apenas un susurro. Eran solo unos muebles viejos y baratijas. Pensamos que te alegrarías de que nos pusiéramos ordenadas. No podía creer lo que oía. La desfachatez, la absoluta falta de respeto por mis pertenencias y mis sentimientos, hicieron que mi sangre hirviera. Tomé aire, tratando de mantener mi voz firme. ¿Ordenarlas? ¿Llamas ordenar vender todo lo que soy? Carmen, siempre la pragmática, trató de calmar la situación.
Ahora, no te exijas tanto. Estoy segura de que podemos arreglarlo. Lo hecho está, y discutir no lo devolverá. ¿Por qué no nos sentamos y lo hablamos como adultos? Me reí amargamente. ¿Sentarnos dónde, Carmen? ¿En el suelo? Porque, en caso de que no lo hayas notado, vendiste todos los muebles. La absurdidad de la situación no se me escapó. Allí estaba yo, en mi propio salón, sintiéndome un extraño en lo que antes era mi santuario. Las paredes parecían acercarse, y el vacío de la casa era un recordatorio brutal de la traición sufrida. Isabel dio un paso vacilante hacia mí, extendiendo la mano. Y cariño, por favor. No quisimos hacerte daño. Pensamos que te agradaría el gesto. Trabajas tan duro y siempre hablas de querer viajar más. Solo queríamos sorprenderte con unas buenas vacaciones. Me aparté de su toque, con la rabia a punto de estallar. ¿Sorprenderme? ¿Vendiendo mis pertenencias sin mi conocimiento o consentimiento? Eso no es sorpresa, Isabel. Eso es robo. El rostro de Carmen se endureció ante mis palabras. Espera un minuto. Robo es una palabra muy fuerte. Somos familia. La familia se cuida entre sí. Solo estábamos intentando hacerte un favor. Me giré hacia ella, mi voz baja y peligrosa. ¿Familia? La familia respeta los límites de los demás. La familia no toma decisiones unilaterales sobre la propiedad ajena. Lo que hicieron no fue un favor, fue una violación de la confianza. El peso de mis palabras pareció, al fin, calar. Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas, mientras que el rostro de Carmen palideció considerablemente. Empezaban a comprender que esto no se solucionaría con disculpas ni excusas. Pero podemos arreglarlo, ¿no? Suplicó Isabel, con voz temblorosa. Podemos recomprarlo todo. Usaremos el dinero del fondo de vacaciones. Lo dejaremos bien. Negué con la cabeza, soltando una risa amarga. No lo entiendes, ¿verdad? Algunas de esas cosas no se pueden reemplazar. ¿El reloj de mi abuelo? ¿Las obras de arte que coleccioné en mis viajes? ¿Los libros de primera edición que he estado coleccionando durante años? Esos no son simplemente objetos que se pueden comprar en cualquier tienda. Carmen, siempre práctica, intentó intervenir. Bueno, seguramente podemos encontrar piezas similares. Con tu sueldo, probablemente podamos conseguir cosas incluso mejores. Piénsalo como una oportunidad para redecorar. Sus palabras me golpearon como un bofetón. Que esto no es cuestión de dinero, Carmen. Se trata de recuerdos, de valor sentimental. ¿Cómo te sentirías si yo vendiera tu anillo de bodas mientras estás de vacaciones y luego te dijera que te compres uno nuevo? La analogía finalmente pareció romper la obstinación de Carmen. Su rostro se desplomó, y la realidad de lo que había hecho se hizo insoportable. Yo no lo pensé, exacto, la interrumpí. No lo pensaste. Ninguna de las dos lo hizo. Solo actuaron, sin considerar mis sentimientos. Isabel comenzaba a sollozar abiertamente, la máscara del maquillaje corriendo por sus mejillas. Lo sentimos tanto. Haremos lo que sea para arreglar esto. Por favor, dinos qué tenemos que hacer. Respiré hondo, tratando de calmar la tormenta de emociones que rugía dentro de mí. Una parte de mí quería desahogarse, hacerle sentir el dolor y la traición que yo experimentaba. Pero sabía que eso no solucionaría nada. En lugar de eso, me obligué a pensar con claridad, a considerar el alcance total de lo sucedido. Y primero, dije, mi voz más calmada pero aún fría. Necesito saber exactamente qué se vendió y por cuánto. Cada artículo, hasta el último tenedor y cuchara. Carmen asintió con entusiasmo, aliviada de tener una tarea concreta en la que concentrarse. Por supuesto, por supuesto. Llevé registros meticulosos. Iré a buscar mi cuaderno de inmediato. Mientras se apresuraba a salir hacia su coche, me giré hacia Isabel. ¿Y tú? Quiero saber cada detalle de esas vacaciones que tomaste. Cada centavo gastado, cada lugar visitado. Quiero recibos,
extractos bancarios, todo. Isabel asintió frenéticamente, secándose las lágrimas. Sí, por supuesto. Reuniré todo. Lo siento tanto, cariño. Nunca quisimos que esto pasara. Le alzqué la mano para detener sus disculpas. Guárdate las excusas. Ahora mismo no quiero oír cuánto lo sientes. Quiero acción. Quiero verlas a ambas trabajando para arreglar este desastre que han creado. Poco después, Carmen regresó con un grueso cuaderno, sus páginas repletas de su pulcra letra. Me lo entregó con manos temblorosas. Revisé las páginas y mi corazón se hundió con cada artículo familiar que reconocía. Mi colección de vinilos vintage, el sillón de cuero en el que había ahorrado durante meses, incluso el juego de vasos de cristal que Isabel me había regalado en nuestro aniversario del año pasado. Todo había desaparecido, reducido a simples cifras en un registro. Mientras leía, la magnitud de sus acciones se hacía evidente. No se trataba simplemente de vender algunos objetos para conseguir dinero rápido. Habían vaciado sistemáticamente nuestro hogar, liquidando casi todo lo valioso. La suma total al final de la lista me hizo girar la cabeza. $250,000, leí en voz alta, mi voz hueca. Vendieron más de $250,000 en mis pertenencias. Isabel jadeó, claramente sorprendida al escuchar la cifra por primera vez. Eso no puede ser cierto. Eran solo muebles y decoraciones. ¿Cómo pueden valer tanto? La miré detenidamente y, por primera vez, vi a una extraña. Esa mujer, con la que había compartido mi vida durante los últimos 5 años, se transformaba en alguien que ya no conocía. Porque, Isabel, contrariamente a lo que puedas pensar, yo no acumulo cosas al azar. Todo en esta casa tenía un significado para mí. Todo tenía un valor, ya fuera económico o sentimental. Carmen, intentando mediar, intervino. O vamos, no se alteren. Esto es solo un tropiezo, seguro que se puede solucionar. Podemos trabajar juntas para recuperar lo perdido. Quizá hasta podamos mejorar algunas cosas. Sus intentos de positividad me hicieron explotar. Que esto no se trata de reemplazar cosas, Carmen. Se trata de confianza. Se trata de respeto. 2 cosas que, en este momento, dudo que ustedes entiendan. El peso de lo ocurrido impregnaba el ambiente, una presencia casi tangible en aquella sala vacía. Isabel se dejó caer al suelo, entre sollozos renovados. Carmen se quedó inmóvil, su habitual confianza hecha pedazos. Y yo, me sentía como si estuviera al borde de un precipicio, mi mundo entero desmoronándose ante mis pies. Cuando la realidad se asentó, supe que las cosas nunca volverían a ser iguales. La casa que había dejado hace solo una semana, llena de recuerdos y de las comodidades de una vida bien vivida, había desaparecido. En su lugar quedaba una cáscara vacía, una manifestación física de la traición sufrida. El camino por delante sería largo y difícil. Habría incontables llamadas telefónicas para rastrear a los compradores y recuperar lo que fuera posible. Habría explicaciones que dar a amigos y familiares sobre por qué nuestro hogar estaba repentinamente despojado. Y, lo más difícil de todo, estaría la ardua tarea de reconstruir la confianza, si es que eso era posible. Mientras me encontraba rodeado por los ecos de lo que fue, comprendí que lo que se había perdido no eran solo mis pertenencias. Se habían arrancado mi confianza, mi sensación de seguridad, el mismísimo fundamento de mi relación con Isabel y con mi suegra. Todo se había hecho añicos en un instante. El peso de su traición me aplastaba, amenazando con hundirme por completo. Pero al ver sus rostros, la desesperación creciente en los ojos de Isabel y la menguante altivez de Carmen, sentí que se endurecía una determinación en mi interior. Esto aún estaba lejos de terminar, y estaban a punto de aprender que toda acción tiene su consecuencia. El silencio que siguió a mi reprensión fue ensordecedor. Isabel y Carmen se quedaron paralizadas, su anterior jactancia desmoronándose como un castillo de arena arrasado por una marea brutal. Casi podía imaginar las ideas girando en sus mentes mientras trataban de comprender la magnitud de lo que habían hecho. Tú no puedes estar hablando en serio, balbuceó finalmente Isabel, su voz apenas un susurro. Eran solo unos muebles viejos y baratijas. Pensamos,
Pensábamos que te alegrarías de ver que nos habíamos puesto ordenadas. No podía creer lo que oía. La desfachatez, la absoluta falta de respeto por mis pertenencias y mis sentimientos, hicieron que mi sangre hirviera. Tomé aire, tratando de mantener la voz firme. ¿Ordenar? ¿A eso le llaman vender todo lo que me pertenece? Carmen, siempre la pragmática, trató de salvar la situación. Ahora, vamos, no te pongas así. Seguro que podemos arreglarlo. Lo hecho está, y discutir no lo solucionará. ¿Por qué no nos sentamos y lo hablamos como adultos? Me reí amargamente. ¿Sentarnos dónde, Carmen? ¿En el suelo? Porque, en caso de que no lo hayan notado, vendisteis todos los muebles. La absurdidad de la situación no se me escapaba. Ahí estaba yo, en mi propio salón, sintiéndome un extraño en lo que antes era mi santuario. Las paredes parecían cerrarse, y el vacío en la casa era un recordatorio brutal de la traición que acababa de vivir. Esa noche, mientras el shock inicial comenzaba a disiparse, un pesado silencio se adueñó de la sala. Isabel había dejado de llorar, sus lágrimas dando paso a una mirada vacía, casi catatónica. Carmen paseaba nerviosa, sus tacones de diseñador resonando en el piso de madera desnuda, un recordatorio rítmico del vacío que nos rodeaba. Respiré hondo, preparándome para lo que debía hacerse a continuación. No se trataba solo del valor monetario de lo perdido, era momento de que ellas comprendieran el verdadero costo de sus acciones. Muy bien, dije, mi voz cortando el tenso silencio. Revisemos esta lista, artículo por artículo. Quiero que ambas entiendan exactamente lo que han hecho. Isabel me miró, sus ojos enrojecidos y hinchados. ¿Tenemos que hacerlo? No podemos simplemente arreglarlo. Negué con la cabeza, mi determinación inquebrantable. No, Isabel. Esto no es algo de lo que se pueda pasar por alto. Tienen que enfrentar las consecuencias de sus actos. Carmen dejó de pasear, y en su rostro se asomó un destello de desafío. ¿No crees que estás siendo un poco dramático? Al fin y al cabo, son solo cosas. Se pueden reemplazar. Sus palabras despertaron una nueva oleada de furia en mí. ¿Solo cosas? Veamos eso, ¿te parece? Abrí el cuaderno de Carmen, dejando que mi dedo recorriera la lista de artículos. Empecemos con el viejo reloj del que te deshiciste tan a la ligera. Carmen se encogió de hombros. ¿Ese reloj antiguo? Ni siquiera funcionaba bien. Tomé aire, obligándome a mantener la calma. Y ese reloj antiguo era un reloj de péndulo con soporte tompión del siglo XVIII. Era una reliquia familiar, transmitida a lo largo de 5 generaciones. Mi abuelo me lo entregó en su lecho de muerte, exigiéndome que lo mantuviera en la familia. El rostro de Carmen palideció al comprender las implicaciones de lo que había hecho. Isabel soltó un leve sobresalto, tapándose la boca con la mano. Y no era solo una pieza sentimental, continué. Ese reloj valía más de $250,000. Se suponía que era nuestro fondo de emergencia, algo en lo que confiar en caso de dificultades económicas. Los ojos de Isabel se abrieron con incredulidad. ¿$250,000? ¿Por un reloj? Asentí sombríamente. Sí, Isabel. Por un reloj. Un reloj que había estado en mi familia por más de 2 siglos. Un reloj que ambas vendieron por, ¿cuánto fue, Carmen? Las manos de Carmen temblaron al hojear su cuaderno. $5,000, susurró, apenas audible. El silencio se hizo espeso mientras la magnitud de esa revelación se asentaba. $5,000 por una reliquia familiar incalculable, valorada en 50 veces esa cantidad. Era casi cómico, si no fuera tan desgarrador. Pero eso es solo el comienzo, dije, pasando a la siguiente página del cuaderno. Hablemos ahora de las obras de arte que tan casualmente calificaron de acumulación innecesaria. Isabel se removió incómoda. ¿Las pinturas? Pero, ¿no eran solo decoraciones? Negué con la cabeza y esbocé una risa amarga. ¿Decoraciones? Isabel, esas no eran pósters de un dormitorio universitario.
Aquella colección incluía piezas originales de artistas emergentes de todo el mundo. Artistas cuyas obras hoy en día valen decenas, si no cientos, de miles de dólares. El rostro de Carmen se empapó aún más de palidez. Pero, ¿cómo íbamos a saberlo? Podrían haber preguntado, dije fríamente. Podrían haber mostrado un mínimo de respeto por mis pertenencias y haberse molestado en preguntar sobre su significado antes de venderlas como baratijas. Pasé a la siguiente página del cuaderno. ¿Y qué me dicen de esos libros antiguos que descartaron? ¿Se molestaron si quieren mirarlos antes de tirarlos? Isabel negó con la cabeza, mientras las lágrimas volvían a brotar de sus ojos. Esos libros antiguos incluían primeras ediciones firmadas por los autores. Algunos eran extremadamente raros, recolectados a lo largo de años de búsqueda y ahorro. El juego completo de primeras ediciones de Hemingway, solo ese, valía más de $100,000. Carmen se desplomó en el suelo, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Yo no tenía ni idea, murmuró. No lo tenías, afirmé. Porque no te importó preguntar. No te detuviste a pensar que, tal vez, las cosas en mi casa podrían tener un valor mucho mayor del que se ve a simple vista. Continué repasando la lista, cada artículo era una nueva herida. La guitarra vintage firmada por Eric Clapton, un regalo de un querido amigo que había fallecido. La colección de whiskies raros, algunas botellas más antiguas que todos nosotros. La mesa de comedor hecha a mano que pasé meses construyendo junto a mi padre en su último verano. Con cada revelación, tanto Isabel como Carmen parecían encogerse más, mientras la magnitud de sus actos se hacía ineludible. Pero aún no había terminado. Quedaba una última bomba por desactivar. Y ahora, dije con voz sorprendentemente serena, llegamos al asunto más grave de todos. Isabel alzó la vista, con el rostro teñido de pavor. ¿Aún hay más? Asentí solemnemente. ¿Recuerdan las pinturas en mi estudio? Las que les dije que estaban en préstamo de unos socios de negocios. Carmen frunció el ceño. ¿Las piezas de arte moderno? Sí, recuerdo. Obteníamos un buen precio por ellas. Cerré los ojos, tomando aire para estabilizarme. Esas pinturas no estaban en préstamo de simples socios de negocios. Me fueron confiadas por clientes de la firma. Clientes adinerados que querían que sus valiosas obras de arte se guardaran de forma segura mientras estaban entre casas. Poco a poco, las implicaciones de mis palabras se reflejaron en sus rostros. Isabel se tapó la boca, dejando escapar un jadeo ahogado. El rostro ya pálido de Carmen se volvió ceniciento. ¿Quieres decir? Asentí con gravedad. Sí. No solo vendieron mis pertenencias. Vendieron obras de arte que pertenecían a individuos muy poderosos y adinerados. Obras que valían millones. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabel se desplomó contra la pared, deslizándose hasta sentarse en el suelo, con los ojos vacíos de shock. Carmen se quedó helada, sin poder articular palabra. ¿Lo entienden ya? Pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Ven el verdadero valor de lo que han perdido? No se trata solo del dinero, aunque esa cifra por sí sola es asombrosa. Se trata de recuerdos, de la historia, de la confianza que se depositó en mí. Y ahora, se trata de la pesadilla legal a la que estamos a punto de enfrentarnos. La cabeza de Isabel se levantó de un salto. ¿Pesadilla legal? ¿Qué quieres decir? Suspiré profundamente, sintiendo el peso de nuestra situación. Esos clientes exigirán que les devuelva sus obras de arte. Cuando se enteren de que se han vendido sin su conocimiento o consentimiento, interpondrán demandas. Demandas que podrían arruinarnos económicamente y destruir mi reputación profesional. Carmen retrocedió, apoyándose en la pared con un golpe sordo. Pero, no lo sabíamos. Seguro que entenderán que fue un error, ¿no? Me reí, un sonido hueco y sin humor. ¿Un error? Carmen, sistemáticamente vendiste millones de dólares en propiedades que no te pertenecían. Eso no fue un error. Fue un crimen. La magnitud de la situación finalmente pareció calar en ellas. Isabel estalló en nuevos sollozos,
mientras Carmen se deslizó hasta un rincón, con la cara enterrada entre las manos. Mientras me encontraba allí, rodeado de los ecos de lo que fue, comprendí que el verdadero valor de lo perdido no se medía en dólares y centavos. Era la confianza destrozada, los recuerdos desechados sin piedad, y el futuro que ahora pendía de un hilo. El precio de sus acciones se desplegaba lentamente, y supe que ninguno de nosotros volvería a ser el mismo. El silencio pesaba en el aire, roto solo por los sollozos ahogados de Isabel y la respiración temblorosa de Carmen. Me quedé allí, sintiéndome a la vez vindicado y vacío, mientras el impacto total de mis palabras se asentaba. La magnitud de lo que habían hecho finalmente se hacía palpable, y pude ver el horror en sus rostros al enfrentar las consecuencias. Finalmente, Isabel rompió el silencio, con voz apenas audible. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, mirándome con ojos suplicantes, buscando alguna solución, alguna forma de que todo desapareciera. Pasé la mano por mi cabello, sintiendo como el cansancio me invadía. No lo sé, Isabel. Honestamente, no lo sé. Carmen, siempre la pragmática, pareció sacudirse el shock más rápido que su hija. Se enderezó, alisando su vestido de diseñador como si se preparara para la batalla. Va ahora, no entremos en pánico. Debe haber una forma de solucionarlo. Podemos recomprarlo todo. No pude evitar soltar una risa amarga. ¿Recomprarlo todo? ¿Con qué dinero, Carmen? Recuerda que lo gastaste todo en esas vacaciones. El rostro de Carmen se hundió, pero pronto se recompuso. Conseguiremos préstamos. Venderemos nuestras joyas, nuestros coches. Lo que sea necesario. Negué con la cabeza, sintiendo una mezcla de lástima y frustración. Y no es tan simple. Muchos de esos objetos eran únicos. No se pueden reemplazar. Y aunque pudiéramos localizarlos todos, el costo sería astronómico. Isabel se puso de pie, tambaleante, con el maquillaje corrido y los ojos enrojecidos. Pero tenemos que intentarlo, ¿no? No podemos simplemente rendirnos. La miré detenidamente y, por un momento, vislumbré a la mujer de la que me enamoré determinada, lista para enfrentar cualquier desafío. Pero recordé la traición, las semanas de angustia y un futuro incierto, y mi corazón se endureció de nuevo. No se trata de rendirse, Isabel. Se trata de aceptar la realidad. La realidad es que ustedes dos han creado un desastre que quizás sea imposible de arreglar. Carmen dio un paso adelante, con el mentón en alto, desafiante. Escucha, joven. Cometimos un error terrible, pero somos familia. La familia se une y resuelve los problemas juntos. Sentí una oleada de furia al oírla. ¿Familia? ¿Eso es lo que llaman a esto, Carmen? La familia no se traiciona. La familia no vende las pertenencias de los demás sin pensarlo dos veces. Isabel se estremeció ante mis palabras, pero Carmen se mantuvo firme. No quisimos traicionarte. Pensamos que estarías feliz de que fuéramos felices. Tomé un profundo respiro, intentando calmarme. Y ese es el problema, ¿no? No pensaron. No se detuvieron a considerar cómo me sentiría yo al respecto. Actuaron, asumiendo que sabían lo que era mejor. El silencio volvió a reinar mientras mis palabras se hundían. Isabel se dejó caer contra la pared, toda la lucha pareciendo abandonarla. La postura desafiante de Carmen se desplomó, y por primera vez vi un genuino remordimiento en sus ojos. Tienes razón, dijo Carmen en voz baja, con emoción ahogada. No pensamos. Estábamos tan absortas en la idea de sorprenderte, de vivir una gran aventura, que no nos detuvimos a considerar las consecuencias. Isabel asintió, las lágrimas rodando por su rostro. Fuimos egoístas. Terriblemente egoístas. Pensamos que te alegrarías de ver que estábamos contentas. Que apreciarías el gesto. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de rabia y tristeza amenazando con derrumbarme. ¿Va a apreciar el gesto? Isabel, vendiste mi vida. Mis recuerdos, mi herencia, mi confianza, todo se esfumó en un instante. Carmen se acercó, alzando la mano, como si quisiera tocarme, pero se detuvo a último momento.
Ahora lo entendemos. Dios, lo entendemos. Pero, por favor, debe haber algo que podamos hacer para arreglar esto. Observé la sala vacía, mientras recuerdos de lo que fue inundaban mi mente, el rincón donde se apoyaba el reloj de mi abuelo, la pared que sostenía la pintura que compré en nuestra luna de miel en París. El lugar vacío en el que Isabel y yo solíamos acurrucarnos en el sofá, soñando con nuestro futuro. No sé si esto se puede arreglar, dije en voz baja. Hay cosas que, una vez rotas, no se pueden reparar. Isabel soltó un sollozo ahogado ante mis palabras, y hasta la compostura de Carmen se quebró, una lágrima deslizándose por su mejilla. Pero, continué, sorprendiéndome incluso a mí mismo, tenemos que intentarlo. No por ustedes, sino por mí. Y por el bien de aquellas personas en las que, sin querer, he defraudado su confianza. Un tenue destello de esperanza brilló en los ojos de Isabel. ¿Quieres decir que nos ayudarás a arreglarlo? Levanté la mano para detenerla antes de que se emocionara demasiado. No lo hago por ustedes. Lo hago porque es lo correcto, y porque tengo una responsabilidad con esos clientes cuyas obras vendieron. Carmen asintió con vehemencia. Por supuesto, por supuesto. Lo que necesites, lo haremos. Tomé aire, mi mente ya girando ante la enorme tarea que teníamos por delante. Primero, debemos rastrear cada artículo vendido. Quiero nombres, direcciones, teléfonos, todo lo que tengan de los compradores. Isabel se lanzó a buscar el cuaderno de Carmen, hojeándolo frenéticamente. Todo está aquí. Carmen guardó registros meticulosos. Asentí, sintiendo una pequeña gratitud por la obsesiva organización de Carmen. Bien. A continuación, debemos contactar a un abogado. No, a varios abogados. Necesitamos asesoría legal sobre cómo proceder, especialmente en lo que respecta a las obras de arte de los clientes. El rostro de Carmen se palideció al oír la palabra abogado, pero asintió con resolución. Daré las llamadas a primera hora de la mañana. No, intervine con firmeza. Empezamos ahora. Cada minuto cuenta. Cuanto más tiempo pasen esos objetos por ahí, más difícil será recuperarlos. Isabel me miró, sus ojos grandes, llenos de una mezcla de miedo y determinación. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo ayudar? Pensé unos instantes. Empieza por compilar una lista de todo lo vendido. Categorías, descripciones, valores estimados, todo lo que puedas recordar. Necesitamos un inventario completo de lo que nos enfrentamos. Mientras ellas se ponían a trabajar, salí al patio trasero, necesitando un momento para ordenar mis pensamientos. La fresca brisa nocturna me despejó la mente, y me encontré mirando las estrellas, preguntándome cómo mi vida había dado un giro tan radical. Una parte de mí quería alejarme, dejar que Isabel y Carmen se ocuparan solas del desastre que habían creado. Pero sabía que no podía hacerlo. No solo por mis pertenencias, sino por la confianza depositada en mí por mis clientes. Tenía la responsabilidad de enmendar lo ocurrido, sin importar lo difícil que fuera. Mientras permanecía allí, oí el suave sonido de pasos tras de mí. Isabel se acercó, su presencia tan familiar, sin embargo, dolorosamente extraña. Lo siento tanto, dijo en voz baja, apenas un susurro. Sé que esas palabras no son suficientes, que no pueden cubrir lo que hicimos. Pero necesito que sepas que nunca quise herirte. Jamás imaginé que esto pasaría. Me giré para mirarla, y pude ver en sus ojos un genuino remordimiento. Por un momento, sentí un destello del amor que una vez compartimos, pero fue rápidamente opacado por el dolor de la traición. Sé que no lo hiciste a propósito, dije finalmente. Pero la intención no cambia el resultado. El daño está hecho, Isabel. Y no sé si podremos superarlo. Ella asintió, las lágrimas volviendo a brotar en sus ojos. Lo entiendo. Pero quiero que sepas que haré lo que sea necesario para arreglar esto. Aunque signifique perderte en el proceso. Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de significado. No respondí, no pude. En su lugar, volví mi mirada hacia las estrellas, mi mente ya luchando contra los desafíos que se avecinaban. Mientras permanecíamos en silencio,
supe que esto era solo el comienzo. El camino hacia la recuperación sería largo y difícil, lleno de batallas legales, luchas financieras y tormentas emocionales. Pero al mirarla, viendo la determinación en sus ojos, supe que no teníamos otra opción que enfrentarlo juntos. La realización y el remordimiento se asentaron, pero ahora era momento de actuar. De recoger los pedazos y tratar de reconstruir lo que tan descuidadamente había sido desgarrado. Si nuestra relación sobreviviría a esta prueba, aún era algo por ver, pero, por ahora, teníamos una tarea monumental por delante. Al volver a entrar para enfrentar a Carmen y la montaña de trabajo que nos esperaba, no pude evitar preguntarme qué depararía el futuro. ¿Seríamos capaces de recuperar lo perdido? ¿Podrá alguna vez la confianza, una vez rota, repararse por completo? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa era segura, nuestras vidas jamás serían las mismas. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad frenética. La casa que antes estaba vacía se transformó en un centro de operaciones improvisado, con cada superficie cubierta de papeles, portátiles y tazas de café vacías. Isabel, Carmen y yo trabajábamos sin descanso, impulsados por la desesperada necesidad de deshacer el daño causado. Solicité una licencia de emergencia en el trabajo, explicándole vagamente a mi jefe que estaba enfrentando una crisis familiar. La ironía de esa declaración no se me escapó. La familia se supone que es fuente de apoyo y consuelo, no la causa de un sufrimiento tan monumental. A medida que profundizábamos en la tarea de rastrear los objetos vendidos, el alcance del desastre se iba haciendo evidente. Muchos de los compradores eran coleccionistas o revendedores que ya habían transferido los artículos a terceros. Algunos habían abandonado el país, llevándose sus compras. Y unos cuantos, percibiendo la desesperación en nuestras voces, comenzaron a exigir sumas exorbitantes para devolver lo que habían adquirido. Fue durante una de esas frustrantes llamadas cuando mi paciencia finalmente se agotó. El hombre al otro lado de la línea, un coleccionista que había comprado el reloj de bolsillo de mi bisabuelo, me informó con suficiencia que estaría dispuesto a desprenderse de él por 10 veces lo que había pagado. ¿Y no entiendes?, gruñí en el teléfono, con los nudillos blancos al apretar el auricular. Ese reloj es una reliquia familiar. No se trata solo de dinero. La voz del coleccionista resumaba con descendencia. Oh, entiendo perfectamente. Se trata de sentimentalismo, de historia, de todo ese rollo. Pero el sentimentalismo no paga las cuentas, amigo. 10 veces lo que pagué, o el reloj se queda conmigo. Colgué el teléfono de un golpe, soltando una serie de maldiciones. Isabel, que se encontraba cerca, puso una mano titubeante en mi hombro. ¿Sin suerte?, preguntó en voz baja. Negué con la cabeza, sintiendo el peso de la derrota. Quiere una fortuna por él. Más de lo que podemos costear. Carmen, que estaba revisando sitios de subastas en línea, levantó la vista de su portátil. ¿Quizás podríamos iniciar una campaña de financiamiento colectivo? Explicar la situación, pedir ayuda. Me reí con amargura. ¿Y decir qué? Por favor, dona para ayudarnos a arreglar el desastre que causamos vendiendo las pertenencias de otro. No creo que eso caiga bien. Isabel se estremeció ante mis palabras, pero no discutió. Todos sabíamos la cruda realidad. Este era nuestro lío y tendríamos que arreglarlo, cueste lo que cueste. A medida que pasaban los días, el precio de nuestras acciones se volvía cada vez más evidente. No se trataba solo de dinero, aunque esa cifra por sí sola era abrumadora. Era el costo emocional, la tensión en nuestras relaciones, el estrés constante de saber que, con cada día que pasaba, nuestras posibilidades de recuperar lo perdido se desvanecían. Una tarde, mientras yo repasaba documentos legales, tratando de entender las complejidades de las leyes sobre repatriación de arte, escuché un alboroto proveniente de la cocina. Corrí para encontrar a Carmen al teléfono, su rostro pálido. Sí, lo entiendo, decía con voz temblorosa. Encontraremos una solución. Gracias por informarnos. Al colgar, se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. Ese fue el banco. Stan, van a ejecutar la hipoteca de mi casa. Isabel jadeó, corriendo hacia su madre. ¿Qué? ¿Cómo?
Carmen se hundió en una silla, luciendo mayor y más vulnerable de lo que jamás la había visto. Saqué una segunda hipoteca para pagar las vacaciones. Con todo el dinero que estamos gastando para recuperar lo perdido, ya no puedo hacer los pagos. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. A pesar de todo, nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Y Carmen, ¿por qué no nos lo dijiste? Ella negó con la cabeza, esbozando una sonrisa amarga. Pensé que podría manejarlo. Creí que podríamos arreglarlo rápidamente. Isabel me miró, con ojos suplicantes. Tenemos que ayudarla. No podemos dejar que pierda su casa. Me sentí dividido. Por un lado, las acciones de Carmen habían causado este desastre. Por el otro, ella era familia, y claramente estaba haciendo lo mejor que podía para enmendarlo. Lo encontraremos, dije finalmente. Pero, Carmen, basta de secretos. Necesitamos saber exactamente con qué contamos. Mientras indagábamos en las finanzas de Carmen, otra dura realidad salió a la luz. Había agotado varias tarjetas de crédito, contraído préstamos personales, e incluso recurrido a sus ahorros para la jubilación para costear esas lujosas vacaciones y los intentos posteriores de recuperar los objetos vendidos. El precio de sus acciones impulsivas se acumulaba, y no solo era financiero. El estrés nos estaba afectando a todos. Isabel había desarrollado ojeras por noches sin dormir. La impecable apariencia de Carmen se había desordenado. Sus ropas de diseñador habían sido sustituidas por sudaderas desgastadas. Y yo, me sentía envejecido con cada día que pasaba. Una noche, mientras nos sentábamos alrededor de la mesa de la cocina, rodeados de montones de papeleo y envases de comida para llevar a medio comer, Isabel se derrumbó. No puedo más, sollozó, con la cabeza entre las manos. Siento que nos estamos ahogando y, por más que lo intentemos, no logramos mantenernos a flote. Quise reconfortarla, decirle que todo estaría bien, pero las palabras se me quedaron atoradas en la garganta. La verdad es que no estaba seguro de que las cosas volvieran a ser como antes. Carmen extendió su mano, tomándola de Isabel. Tenemos que seguir intentándolo, querida. Nos metimos en este lío, y saldremos de él. Las miré a ambas, sintiendo una mezcla de emociones indescriptibles, rabia, frustración, lástima, y un agotamiento que parecía impregnarse en cada fibra de mi ser. Quizás, dije lentamente, con el peso de mis palabras, es momento de considerar otras opciones. Isabel alzó la vista, con ojos enrojecidos y confusos. ¿Qué quieres decir? Inspiré profundamente, preparándome para lo que estaba a punto de decir. He estado pensando, quizá es hora de aceptar que no podemos arreglarlo. Al menos, no por completo. El rostro de Carmen palideció. Pero no podemos rendirnos. Aún hay tanto que recuperar, tantas personas a las que debemos enmendar las cosas. Asentí, reconociendo su punto. Lo sé. Y seguiremos intentándolo. Pero tenemos que ser realistas sobre lo que realmente podemos lograr. Nos estamos quedando sin dinero, sin tiempo y, francamente, sin esperanza. Isabel tomó mi mano. ¿Qué estás diciendo? Le estreché con suavidad, sintiendo una punzada de tristeza por lo que pudo haber sido. Estoy diciendo que quizás es hora de empezar a pensar en cómo seguir adelante, incluso si no podemos arreglarlo todo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todas sabíamos las implicaciones de lo que sugería. Implicaba aceptar que algunas cosas se han perdido para siempre, que algunas relaciones personales y profesionales quizá jamás se reparen. Durante los días siguientes, tuvimos una serie de conversaciones difíciles. Hablamos sobre nuestras opciones, sobre lo que realmente podíamos lograr, y sobre lo que estábamos dispuestos a sacrificar para dejar las cosas lo más bien posible. Al final, llegamos a una decisión dolorosa. Continuaríamos nuestros esfuerzos por recuperar las obras de arte de los clientes, eso era innegociable. Pero, por lo demás, haríamos lo posible con los recursos que nos quedaban, y luego, tendríamos que dejarlo ir. El proceso fue doloroso. Contactamos a tantos compradores como pudimos, explicándoles la situación y apelando a su compasión. Algunos fueron comprensivos, dispuestos a devolver los artículos por lo que habían pagado, o incluso menos.
Otros fueron menos empáticos, viendo la oportunidad de lucrarse con nuestra desesperación. Vendimos lo que pudimos de lo que quedaba, usando el dinero para recomprar lo que se pudo rescatar. Carmen puso su casa en el mercado, aceptando que tendría que reducirse considerablemente. Isabel y yo tuvimos largas y llorosas conversaciones sobre nuestro futuro, tanto individual como en pareja. A través de todo esto, fui sintiendo como una creciente sensación de desapego se apoderaba de mí. Era como observar mi vida desmoronarse a distancia, impotente para detenerlo, pero ya sin sentir el dolor agudo de los primeros momentos. Finalmente, tras meses de lucha, llegamos al punto en que habíamos hecho todo lo posible. Logramos recuperar la mayoría de las obras de arte de los clientes, aunque a un costo altísimo. Compramos de vuelta algunos de los objetos más sentimentales, el reloj de mi abuelo, algunas reliquias familiares, pero tanto se había perdido. Perdido para siempre en el torbellino de las acciones impulsivas de Isabel y Carmen. En una fresca mañana de otoño, me paré en lo que quedaba de nuestro salón, rodeado de cajas con las pocas pertenencias que habíamos logrado conservar o recuperar. Isabel y Carmen se encontraban en la cocina, hablando en voz baja, probablemente discutiendo los próximos pasos. Mientras recorría la sala con la mirada, los recuerdos me inundaron, el lugar donde se encontraba el reloj de mi abuelo, marcando las horas de nuestra vida juntos. La pared que albergaba la pintura de nuestra luna de miel en París, el rincón donde Isabel y yo solíamos acurrucarnos en las mañanas perezosas, soñando con nuestro futuro. En ese instante, supe lo que tenía que hacer. Entré en la cocina, con el corazón pesado pero la mente decidida. Isabel y Carmen levantaron la vista al verme, sus rostros marcados por la preocupación y el cansancio. He tomado una decisión, dije, con voz firme a pesar del tumulto interior. Isabel se acercó, intentando abrazarme. ¿Qué es? Retrocedí, necesitando distancia. Me voy. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de un final irrevocable. El rostro de Isabel se deshizo en lágrimas. Carmen exclamó, llevándose la mano a la boca. ¿Irte? Balbuceó Isabel. ¿Qué quieres decir? Respiré hondo, preparándome para lo inevitable. Quiero decir que me alejo. De esta casa, de esta situación, de nosotras. Isabel negó frenéticamente. No, no puedes. Hemos luchado tanto. Estamos tan cerca de arreglarlo. ¿De estamos? Pregunté con voz triste. Mira a tu alrededor, Isabel. La vida que conocíamos se ha ido. Y no se trata solo de lo material. Es una cuestión de confianza, de respeto, del fundamento mismo de nuestra relación. Carmen dio un paso adelante, con el rostro pálido. Pero somos familia. La familia no se traiciona, ¿no? Podemos resolverlo juntas. Me giré hacia ella, sintiendo un último destello de la antigua ira. Eso no es familia, Carmen. La familia respeta los límites de los demás. La familia no toma decisiones unilaterales sobre las pertenencias ajenas. Lo que hicieron no fue un favor, fue una traición. Isabel volvió a tenderse, suplicándome, por favor, no lo hagas. Te amo. Podemos recomenzar, reconstruir juntos. Por un instante, vacilé. El amor que sentí por Isabel, la vida que habíamos construido juntos, todo volvió a mí de golpe. Pero recordé la traición, las semanas de angustia y el futuro incierto que se avecinaba. Lo siento, dije, con voz suave pero decidida. Pero no puedo. Necesito encontrar mi propio camino, y no puedo hacerlo aquí, con ustedes. La siguiente hora pasó en un torbellino. Empaqué una bolsa con algunas ropas y documentos esenciales, ignorando las lágrimas de Isabel y los intentos de persuasión de Carmen. Al dirigirme a la puerta principal, me detuve y miré hacia atrás a las dos mujeres que habían vuelto mi vida un caos. Y no las odio, dije, sorprendiéndome a mí mismo con la verdad de mis palabras. Pero ya no puedo seguir con ustedes. No después de esto. Isabel se derrumbó en el suelo, sollozando desconsoladamente. Carmen se quedó inmóvil, con el rostro marcado por el shock y el dolor. Al salir al aire fresco de otoño, sentí como si un peso se aligerara en mis hombros. El camino por delante era incierto,
lleno de batallas legales y dificultades financieras. Sabía que tendría que enfrentar las consecuencias de las acciones de Isabel y Carmen durante años. Pero mientras me alejaba de la casa que una vez fue mi hogar, sentí algo que no había experimentado en meses: esperanza. Esperanza de un nuevo comienzo, de una vida libre de traición y rencor. Lo último que oí al final de la entrada fue el grito angustiado de Isabel y el llanto silencioso de Carmen. Pero no miré atrás. No pude. Era momento de avanzar, de enfrentar lo que el futuro pudiera deparar. Al doblar la esquina, dejando atrás mi antigua vida, inspiré profundamente el aire fresco. Por primera vez en meses, me sentí libre. El camino que tenía por delante sería difícil, pero era el mío para recorrer. Y, de alguna manera, sabía que encontraría mi camino. El sol se ponía mientras caminaba por la calle, proyectando largas sombras que se extendían hacia un nuevo horizonte. Con cada paso dejaba atrás el dolor, la traición y los escombros de lo que una vez fue. Delante, la incertidumbre, pero también la posibilidad. Me alejaba, pero al mismo tiempo avanzaba hacia algo nuevo. Y, por ahora, eso era suficiente.